8:40, sigues en Combinación Clave. Estábamos discutiendo sobre el tema de salud. Recién escuchaban, se fue el diputado Jaime Piloski, antes a la diputada Carla Rubilar, rebatiendo algunas cifras, y la diputada Carol Cariola dijo: yo quiero contestar. Diputada Carol Cariola. Sí, ahora sí. Sí, yo quiero contestar, Bea, porque... A ver, mira, yo más allá de los datos de las cifras, si es junio o septiembre, hay 2 meses de diferencia. Sabemos que la ejecución presupuestaria se radica principalmente en el segundo semestre, pero la verdad de las cosas es que vemos que las diferencias no son tan amplias como nosotros, como lo ha planteado la diputada Rubilar, cuando consideramos, por ejemplo, que hay un año en que hay un 17% de ejecución hasta el mes de junio. A septiembre el porcentaje va a ser un poco mayor. Pero mira, yo lo que quiero plantear frente a este tema, un poco más en lo profundo, digamos. Yo he sido tremendamente crítica, y de hecho lo dije cuando presentó este presupuesto el ministerio, en la mixta, digamos. Eso es público, así que no tengo nada nuevo que decir respecto de lo que ya le dije al ministerio, y Carla también lo sabe, ¿cierto?, porque estaba ahí. Y que tiene que ver con que efectivamente muchos parlamentarios de la nueva mayoría nos sentimos muy molestos, porque también nos sentimos un poco engañados respecto de cómo se presentó el presupuesto de salud a la comisión mixta. Y ahí, lo que uno sabe finalmente es que los recortes presupuestarios no vienen precisamente del ministerio que los está encabezando, sino que más bien vienen del Ministerio de Hacienda. Y ahí nosotros tuvimos varias conversaciones y apuntamos bastante fuerte al ministro de Hacienda a propósito de que no se cumple con una premisa que la propia presidenta Bachelet planteó incluso en el cónclave de la nueva mayoría, que tiene que ver con el aumento significativo y la no restricción presupuestaria de salud especialmente. Y cuando tú ves que en realidad lo que te presentan es un aumento de un 5,1%, de que hay hospitales que estaban comprometidos para dejar en proceso de construcción, pero que sin embargo vienen sin presupuesto, uno dice, algo está pasando. Aquí o están cambiando la estrategia, o derechamente hay una determinación o una definición política que no se nos está comentando. Y a partir de eso se abrió un debate que es bien importante, y a mí me parece interesante porque ahí con la Carla tenemos opiniones distintas respecto del modelo de concesiones. Y que efectivamente nosotros, uno de los compromisos de la presidenta Bachelet fue no volver a construir vía concesión a propósito del tremendo fracaso que había significado Maipú y La Florida, que todavía nos trae consecuencias, y consecuencias brutales. O sea, inundaciones de pabellones, inundaciones de salas, pabellones que tuvieron que cerrarse a propósito de que finalmente no tenían el aire acondicionado correspondiente, sino que más bien generaban una contaminación circular, y así una serie de situaciones que hemos experimentado con el modelo de concesiones, que se ha pagado casi el triple de lo que costaba por los gastos variables, no por el metro de construcción, porque hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que el metro cuadrado construido vale lo mismo que una licitadora. Claro, puede ser, si el problema no está en el metro cuadrado construido, si ese no es el negocio de la empresa. Era la decisión política que se podía estar ocultando, que no se les estaba informando. Que no se nos estaba informando, que a lo mejor había otro que podía estar estudiando otro mecanismo. Hoy día el ministro de Hacienda y la ministra de Salud despejaron que los 20 hospitales que van a quedar construidos, y que el compromiso del gobierno, no se van a construir por esa vía, que se van a construir sectorialmente con fondos directos, que eso es lo que yo digo que ya están en ejecución. Hay algunos que llevan muy poquito de ejecución, pero que al menos los procesos de licitación ya se hicieron. Sin embargo, los que vienen, que también son importantes, los que van a quedar en construcción y los que van a quedar en proceso de licitación comprometidos para el otro gobierno, a mí me parece que es complejo que no vengan con presupuesto. Y yo ahí comparto con la Carla, creo que ese sí es un punto que a mí me parece que es importante de transparentar. Y ante eso han dicho, probablemente vamos a estudiar otros mecanismos. Yo quiero saber, como miembro de la nueva mayoría, cuáles son esos mecanismos. Y lo hemos preguntado y hasta ahora no nos han dicho. Se ha hablado de algunos mecanismos posibles de licitar a lo mejor, concesionar solo la construcción y no la operación, buscar mecanismos de leasing, que efectivamente el país tiene problemas de restricción presupuestaria, por lo tanto a lo mejor va a haber que generar algunos endeudamientos. Pueden haber distintas alternativas, pero que se digan, y que se digan con claridad, porque por lo menos para mí el sistema de concesiones, incluso desde el punto de vista de la construcción, tiene problemas. Y tiene problemas, ¿por qué? Porque finalmente un hospital de la cual se hace dueño una concesionaria, yo te quiero contar algo, los contratos de Maipú y La Florida venían con gastos variables, digamos, que son estos gastos que como premios que se le generan a la concesionaria por cumplimiento en la construcción, y por otro lado por ocupación de cama. Si más del 85%, que no sé si era 80-85% de las camas que estaban disponibles se utilizaban,
tú tenías que pagar un costo adicional por cama utilizada. En los contratos de Sebastián Piñera, que la diputada Carla Rubilar decía, bueno, la presidenta, ¿por qué sacó las 6 licitaciones, o sea, las 6 concesiones que estaban amarradas por el gobierno anterior, que las dejaron 2 días antes prácticamente de que terminara el gobierno, las metieron a la Contraloría y afortunadamente se lograron sacar? Bueno, porque los contratos eran aún peores y mucho más usureros. O sea, los premios eran mayores, la entrega de recursos por cama sobreutilizada era sobre un 65%, o sea, más encima habían disminuido la utilización, por lo tanto, si tú tenías utilizado un 64% de las camas, tenías que empezar a pagar sobre eso un adicional, además de los gastos variables que hasta ahora han sido incalculables, porque en cada concesión, si se van retrasando, incluso más, hubo demostraciones a través de Contraloría de que algunas de las multas a propósito de los retrasos no se cobraron como correspondía. Entonces, situaciones bastante complejas que por lo menos en la Comisión Investigadora de Concesiones, diputada, los resultados fueron bastante devastadores. Eso... Vea. Sí, yo solamente, antes de darle la palabra a Carla Rubilar, la verdad es que hoy día el sistema de concesiones, yo creo que si hubiese una concesión que tuviera buenas reglas o reglas justas, no sería el problema. Ahora, hoy día yo creo que hay un tema también grande, que es cuál es la confianza que tenemos en el mundo privado. Que hoy día la confianza está en el mínimo nivel, digamos, con todo lo que ha pasado. Yo creo que en esas dos situaciones uno se maneja. Yo no soy contraria a las concesiones per se, pero me parece que tenemos ejemplos de concesiones usureras y eso no ayuda en nada a buscar un sistema de concesiones a lo mejor para hospitales. Y ahí uno le pone la duda, no necesariamente porque el sistema sea malo, sino porque en Chile es malo, porque las reglas son siempre para un solo lado. Diputada Carla Rubilar. Sí, a ver, varias cosas. Yo lo primero, para cerrar la parte anterior, creo que es súper relevante entender de que aquí el maligno de Hacienda, que puede ser un poco maligno porque efectivamente recorta muchas veces y en salud los recursos siempre son escasos. El maligno de Hacienda en esta oportunidad tiene razones de ser para no haber entregado recursos a inversiones. Porque cuando le entrega un presupuesto de 528.000 millones de pesos, el presupuesto más grande de la historia en inversiones para el año 2015, y a septiembre se han gastado el 27%, para que la gente lo entienda, 27 de cada 100 pesos que le entregaron se lo ocuparon realmente para construir, obviamente que Hacienda analiza esto y dice, bueno, no tienen la capacidad y por lo tanto, ¿para qué voy a estar pasando una plata que después además se la voy a tener que gastar, se la voy a tener que quitar para ver dónde le inyecto en otro lado? O sea, tienen una lógica desde el punto de vista de Hacienda, lamentablemente. Es un castigo. Es un castigo a la mala gestión, esa es la verdad. Y que es dramático porque si tuviéramos buenas personas que pudieran ejecutar, probablemente Hacienda no estaría haciendo este recorte. Yo quiero dejarlo claramente establecido. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la lista Espera Auge, una lista que se supone que es por ley, y que ellos reconocen que en enero de este año eran 8.000 personas, y ellos mismos, yo ni siquiera lo voy a comparar con el gobierno anterior para que no digan que los números anteriores estaban manipulados, qué sé yo, no, yo voy a ocupar las estadísticas de este gobierno. En enero de este año ellos reconocen 8.000 personas esperando en lista de espera, 8.649 para ser exacta. Y avanzamos hacia el mes de junio nomás, y resulta que entre enero y junio de esas 8.000 se convirtieron en 14.000 personas en espera. 6 meses, 14.000 personas en espera. Casi el doble. Casi el doble en una garantía Auge. Nos encontramos además con que existe algo, les guste o no, ideológicamente hablando, que se llama bono Auge. ¿Qué es lo que permite ese bono Auge? Un segundo prestador, primero público, y si no resulta el público, uno privado, para que le resuelva el problema a la persona. A agosto de este año, por números de la DIPRES, se habían gastado el 25% del presupuesto en bono Auge. Es decir, habían elegido que la gente siguiera esperando antes de utilizarlo. Ustedes me perdonarán, pero yo creo que eso es raya en lo antiético. Posteriormente nos encontramos y entramos al tema de las concesiones. Las concesiones efectivamente tienen un discurso que cada uno podrá defender su opinión, pero yo ni siquiera voy a defender la mía. Voy a ocupar el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de octubre del 2015, publicado hace muy poquito, donde hace un análisis de toda la bibliografía internacional y la experiencia internacional en esta materia, y derriba todos los mitos que acaba de decir la diputada Cariola. No yo, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde muchos miembros connotados de la nueva mayoría han desembarcado habitualmente. ¿Cuáles mitos? Porque eso pareciera que todo lo que yo he dicho es un mito y una mentira, digamos. Yo que no creo que eso son más, que se demoran más en su construcción, completamente falso. Tienen un 22% de retraso versus el 77% de retraso cuando un hospital se construye de forma sectorial. Primero.
Segundo, efectivamente pueden, en metro cuadrado de construcción no tienen mucha diferencia con lo que es el metro cuadrado de construcción de los hospitales, que la diputada lo reconoce. Reconocen que el costo a largo plazo puede ser mayor, igual como es cualquier crédito, pero ojo, que los hospitales tienen la obligación, los concesionados, de mantener, de equipar, de poner el equipamiento y de mantenerlo. Nosotros cada cierto tiempo en el sistema público decimos que se nos echó a perder el escáner porque le dimos como caja, nadie nunca lo reparó, es cosa de ver el presupuesto de los hospitales, no tiene depreciación, por lo tanto nadie mantiene, y resulta que cada 2 años, 2 años y medio tenemos que cambiar el escáner. $1,5 millones para adentro que nadie ve, ¿eso es inversión o no? Eso es parte de lo que cuesta el contrato de la concesionaria mantenerlo, que no tiene que desembolsar el Estado, porque lo está pagando por esta forma de operación que se le llama a la concesión. Entonces, cuando uno hace la comparación de par a par, uno se encuentra con que esto de que las concesiones son malignas, tremendamente caras, etcétera, no es real. Lo que sí permiten es tener un hospital a tiempo cuando no hay recursos, como lo que está pasando en este país hoy día. Si existieran los recursos, a mí me encantaría, pero sí, qué mejor, qué mejor. El problema de la concesión en este país no se da con el Estado directamente, se da con el usuario. Es que el usuario, nosotros abusan. Es que si usted lo ve, usted ve todos los análisis y las encuestas, usted se va a encontrar con que los usuarios apoyan los hospitales concesionados, los 2 que tenemos, la Florida y Maipú. La superintendencia, que no podríamos decir de que es de la oposición, a menos que el superintendente Sebastián Pablo dice que es de la ADC, sea de la oposición. No lo sé, en una de esas. Pero el superintendente saca un informe donde sale que el mejor hospital es el hospital de la Florida. Entonces, por favor, dejemos las cosas claras como son. Hoy día el hospital más caro, ¿sabe cuál es? El que no se hace. El que lo pagan los chilenos, porque no lo tienen. Entonces, no están los recursos, está un compromiso que no se van a demorar más de 6 meses al sacar los concesionados. Mire, Curicó, todos ustedes saben lo que pasa en Curicó. Además, están arrendando una clínica millonaria en Curicó por 5 años, 70 millones mensuales, que no resuelve nada. Y Curicó lo sacaron de concesión, está atrasado más de 2 años. Linares, Chillán, por favor. El senador Arbó está indignado por Chillán. Obvio, con justa razón, si se hizo campaña en Chillán con ese hospital. Se sacó, él defendió la sacada de la concesión por lealtad a su gobierno y hoy día está ultra atrasado y no tiene recursos relativamente decentes para el próximo año. Lebu, no es de concesión, pero el diputado Monsalve hizo campaña con ese hospital también. ¿Sabe cuánto le pusieron al presupuesto el próximo año? 50 millones. Perdóneme, con eso no alcanzamos ni al cerco perimetral del hospital. Entonces, por favor, si no hay recursos para construir hospitales y la necesidad es enorme, hagamos cosas que sirvan. ¿Sabe qué? La externalización, lo que se quejan los funcionarios de la externalización de los servicios. Oiga, si la inmensa mayoría de los hospitales públicos tienen externalizados esos servicios, me van a decir que el guardia no está externalizado en el hospital público de cualquier lado, o el aseo no está externalizado, sí, Carla, no o el casino no está externalizado. Perdón, están todos externalizados. Si esto es un tema para decir que no les gustan las concesiones. ¿Por qué? Porque piensan que el segundo paso es avanzar a la bata blanca, que existe en otros países, pero acá nunca nadie ha alzado la voz de externalizar y de concesionar la bata blanca. Jamás. Entonces, digamos las cosas como son. Aquí hay una política ideológica que está dañando a la gente. Porque, insisto, el hospital más caro es el que no se hace. Y eso es lo que está pasando hoy día en Chile. Y están optando por hacer hospitales chiquititos, como para cortar la cinta y decir que cumplieron los 20, como el hospital de Cunco, que claro, puede ser súper necesario y todo, va a tener 22 camas, pero le aseguro que los especialistas, si no los tenemos en El Salvador, si no los tenemos en el Félix Bulnes, si no los tenemos en los hospitales regionales, no los vamos a tener en el hospital de Cunco. Entonces, en vez de tener los hospitales grandes que tienen las camas críticas que este país necesita, estamos finalmente tomando decisiones para cortar la cinta, decir entre comillas cumplimos, cuando en realidad no es verdad, porque el país necesita una política de Estado de hospitales. Si hubiesen seguido la construcción de lo que venía del gobierno anterior, si lo hubiesen continuado, probablemente habían cumplido los 20-20-20. Pero como no, como esta cuestión parece que es las 4 años y la cosa política nomás cortita, de corto plazo, entonces hoy día tenemos los problemas que tenemos y no se está cumpliendo lamentablemente, y son sus propios parlamentarios oficialistas los que han tenido que salir a alzar la voz.
Sí. Oye, mira, bueno, Carla dijo varias cosas, yo de las cuales varias comparto. Yo vuelvo a decir, aquí hay un tema que es complejo y que hay que abordarlo, y nosotros, por lo menos varios de nosotros, estamos trabajando en poder establecer propuestas de salud que nos permitan resolver un problema que es de fondo y que tiene que ver con este arrastre de las listas de espera, que por lo demás es un arrastre que viene hace harto rato. Aquí nadie podría echarle la culpa a este gobierno del retraso de las listas de espera GES o las no GES, digamos, como lo ha dicho la diputada Carla Rubilar, considerando por lo demás que la propia Contraloría fue quien develó que las listas auges que anunció con Chayas, no sé si se acuerdan del show que hizo Mañalit con Piñera en su minuto diciendo que se habían terminado las listas de espera, y la Contraloría dice que el 44,5% de ellas se eliminaron solo de manera administrativa. Entonces, aquí hay un tema que, lo vuelvo a decir, o sea, ese show fue mentira, digamos, o sea, fue un show que se levantó para decir terminamos con la lista de espera, porque el problema es circular. O sea, permanentemente los gobiernos tienen que optar, y particularmente los servicios de salud, que son los que más la sufren con esta cuestión, porque los recursos no les alcanzan para cubrir toda la necesidad que tienen que cubrir dentro de su hospital o los hospitales que manejan, empiezan a comprar servicios al Electrasistema. ¿Por qué? Porque dentro de sus hospitales o no tienen los especialistas. Yo te digo, los hospitales durante las tardes están vacíos. Los médicos no trabajan después de las 2 de la tarde en los hospitales públicos. No operan después de las 2 de la tarde en los hospitales públicos. Tampoco en la noche. Si muchas de las, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas que tenemos en listas de espera se hicieran en esos horarios, probablemente hoy día tendríamos mucho de eso resuelto. ¿Y por qué no trabajan en las tardes? Porque no es conveniente, porque se van a las privadas, porque se van a sus consultas privadas o particulares, donde están ganando mejores sueldos y donde, tal como alguien lo decía en el panel de antes, lamentablemente hay una situación que es compleja y que es un círculo vicioso, y que es que como los médicos de nuestro país salen tremendamente endeudados, porque Chile tiene una de las carreras más caras dentro de las carreras universitarias, salen tremendamente endeudados, no tienen ningún compromiso con el sistema público. Y los que lo tienen, que son muy poquitos, ¿cierto? O son una minoría, digo yo, porque esa es la realidad que vemos en los hospitales, son los que se quedan ganando muchos menos recursos que lo que se puede ganar en el sistema privado, donde hay una competencia absolutamente desigual. Y frente a eso hay un problema que es de fondo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros proponemos traer médicos de otros países y capacitarlos, hacerles una especie de seguimiento y una prueba, por supuesto, también que nos permita garantizar la calidad. ¿Qué pasa con el colegio médico? Se opone. ¿O qué pasa con algunos sectores de los médicos? Se oponen. ¿Por qué? Porque les quitan el negocio. Si en algún minuto hay algo que le reconozco a Mañalich, y que creo que él fue súper sincero cuando él habló de que dentro del mundo médico se estaban formando verdaderas carteras. Verdaderas carteras que lo que hacían era negociar finalmente su prestación porque se sabían necesarios y sabían que eran poco. Y eso es un problema que tenemos que resolver. Nosotros hemos hecho una propuesta. Se habló con médicos cubanos. Hay un programa que se llama Más Médico, que se utilizó en Brasil, que tuvo importantes resultados. No fueron lo suficientes, eran 3.000 médicos, pero que tuvo importantes resultados dentro de, por lo menos, de algunos sectores de la población. Brasil es un país mucho más grande, pero en Chile, por ejemplo, cuando vinieron los médicos cubanos a Calama, resolvieron una cantidad de problemas dentro de yo estoy hablando de los médicos cubanos, porque estoy poniendo un ejemplo a propósito de la solicitud que hicieron más de 250 alcaldes, junto con el senador Navarro, de traer médicos cubanos. Pero podrían ser también de otros países de América Latina, en acuerdos dentro del Estado. O sea, a mí eso no me parece mal, pero hay sectores que dicen que les parece mal solo porque son cubanos, o solo porque son ecuatorianos, o porque qué sé yo. O sea, de verdad creo que también en esto, cuando uno quiere resolver, trata de generar propuestas frente a los temas. Y lo último que quiero plantear respecto a las concesiones, pues yo ahí sí que no estoy de acuerdo con Carla en absoluto. O sea, el modelo de concesiones se ha estudiado en distintas partes del mundo. Lo comento a Bea también, porque ella decía, no tengo un prejuicio con la concesión. Bueno, en otros países también se han hecho otro tipo de concesiones, y la gran mayoría, de hecho nosotros tenemos un estudio comparativo con España y otros países que han incursionado en este tema. Y la verdad es que en la mayoría se coincide, por no decir todos, de que no es más eficiente, no es más rápido, no es más rápido en la construcción. Y por otro lado, bueno, yo estoy hablando de los informes que conozco. Ese informe del cual habla Carla, yo no lo conozco. Lo voy a leer. Sí, lo voy a leer, pero que no son más rápidos. Y de hecho, en Chile, precisamente los hospitales se adelantaron en su inauguración. Acordémonos que Piñera adelantó la inauguración del hospital de la Florida y Maipú para poder salir en la foto, y las consecuencias de eso era que ni siquiera tenía la recepción final. O sea, la recepción final del hospital se recibió después
de que se hiciera la inauguración y que se empezaran a entregar servicios dentro del hospital. La Contraloría Entonces, te dijo que eso pasaba habitualmente en todos los hospitales. A mí me parece, bueno, el Contralor que... Te lo dijo el Contralor en la comisión. El Contralor que dejó bastantes dudas al respecto de su comportamiento en varias cosas. Mira, yo lo único que quiero plantear respecto de esto es que por lo demás nosotros logramos generar un acuerdo porque habían opiniones distintas entre el MOP y el Ministerio de Salud respecto del tema concesiones. Efectivamente, habían distintos datos respecto de el precio y el sobreprecio. Y ellos lograron establecer algunos criterios comunes en relación al precio final, considerando no solo el metro cuadrado, sino que también algunos elementos. Yo te voy a dar solo el dato del metro cuadrado, que yo decía quizás no es tanto más caro, porque el metro cuadrado en el valor sectorial es de un 37,8% siempre que las empresas constructoras no se coludan para aumentar los precios en un 120% según la construcción directa. Y en el caso concesionado es de un 50,2%. Eso genera una variación de un 32,7%, solo en metro cuadrado. No estamos sumándole a esto los gastos de operación variable, que son los que yo me refería en antes respecto de la ocupación del día cama, a propósito de sobre el 80% y sobre el 65%, que por lo demás los contratos de Maipú y La Florida venían sobre el 80%, los contratos a los que hace referencia Carla, que dejó Sebastián Piñera, venían sobre un 60%. O sea, le bajaron el porcentaje de ocupación para poder entregar premios. Y no contentos con eso, yo te digo que hay premios, nosotros los llamamos premios porque la verdad es que no tienen otro nombre para poder justificarlo, que quiero dar el dato. Por ejemplo, en Maipú y La Florida había un incentivo por nivel de servicio global de un 94%, que significaba 2.825 UF semestrales, adicionales al costo de la construcción, por cumplimiento de obra. Entonces, a mí me parece que cuando estamos hablando de que finalmente el costo de un hospital termina siendo tanto más caro, y en eso el Ministerio de Salud decía 79% más caro, el MOP decía solo 40% más caro, se logró llegar ahí a un porcentaje a propósito de distintas evaluaciones, pero que claramente es más caro. Un crédito no puede ser menos caro que comprar de forma directa. Si yo me endeudo, claramente van a haber tasas de interés. Y más todavía si tú le agregas gastos operacionales que lo que hacen es estos variables, digamos, que te hacen pagar incentivos a la constructora que está lucrando en base a la salud, que está construyendo sin parámetros sanitarios, porque el problema de Maipú y La Florida, a un año de ser inaugurado, que haya tenido inundaciones, que haya tenido aguas turbias, que hayan tenido que cerrar pabellones, no son casualidad. Es porque aquí no hay una mirada sanitaria. Construir un edificio cualquiera no es lo mismo que construir un hospital. Puerto Montt es sectorial y ha tenido miles de millones de problemas y es sectorial. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo por favor, mira, primero hay una obsesión con el gobierno de Piñera. En el tema de las listas de espera, las 380.000 personas en espera. Por eso, hablemos de lo que se refirió la diputada Cariola. De las 380.000 personas en lista de espera AUGE, ese es un número reconocido en la Comisión Investigadora AUGE por la ministra Barría en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. No un número que estemos inventando nosotros. 380.000 está en el informe, está entregado por ella. Posteriormente, me voy a saltar todo el gobierno de Piñera y voy a entrar a las estadísticas del primer mes de la presidenta Bachelet. Y ellos dicen que reciben con 6.000 garantías vencidas. Es decir, algo pasó. Pero Carla, es mentira que mintieron sobre el término de la lista de auge. A ver, pero espérame, entre 380.000 personas reconocidas por el mismo gobierno de la presidenta Bachelet, al primer mes de la presidenta Bachelet, 6.000. Algo pasó ahí, que de las 380.000... al primer mes hay 6.000 reconocidas por el gobierno de la presidenta Bachelet, no por el presidente Piñera. De esas 6.000 que ellos reconocen haber recibido en marzo, hoy día estamos en 14.000. Números dichos por ellos mismos. ¿Cómo no va a ser responsabilidad de este gobierno ese aumento? ¿Responsabilidad de quién va a ser? ¿De quién? ¿A quién le van a echar la culpa? Si son números de ellos. Entonces, por favor, por favor, los gobiernos tienen responsabilidad. Obvio que hay responsabilidad. El tema, Carla, es que el tema... Pero es que, Carol, mira, un gobierno debe mejorar la situación del gobierno anterior, no empeorarla, mejorarla. Disminuir la lista de espera, disminuir la deuda, disminuir los tiempos de espera. ¿La deuda ha disminuido en algún gobierno? ¿El gobierno anterior la disminuyó en relación al gobierno anterior? El gobierno anterior llegó a 117.000.
Tenemos que cerrar yo el país. sé. Perdón, déjame Yo sé, terminar pero- con esto. 117.000 millones fue la deuda más grande de Piñera. Pero dejaron la escoba. Dijeron que era una vergüenza. Y hoy día tienen 246.000 sí, pero millones de acuerdo, deuda. yo estoy de acuerdo Y están contigo. mudos. Pero no estamos mudos. Yo lo he dicho y creo que está mal. Creo que es lo peor que hizo el gobierno de Lago fue buscar esta reforma de externalización de la compra de servicios, que es lo que ha generado esta deuda. Las pasan más a privados en este gobierno. 30% a la clínica Carla, Las Condes. y porque hay problemas también respecto de los especialistas, lo vuelvo a decir. Pero reconóceme algo, Carla. El crecimiento de la deuda hospitalaria es progresivo, ¿o no? No, baja. Los No. gobiernos deben bajarla. Ese es su objetivo. No, estoy diciendo, me refiero a las estadísticas que tenemos. ¿Es progresivo, no? ¿Es una línea exponencial hacia arriba? No, mírala. Hasta ahora sí. ¿No? Pero Carla, si lo mostraron. Pero muestra, pero es que pero- son los datos de la ministra. No, Entonces, bueno. queridas diputadas. Bueno, la deuda Hasta aquí hospitalaria vamos a ha ido dejar aumentando y la para mí discusión. responde a un problema estructural y por eso creo que 11:06. necesitamos una reforma profunda en la salud Gracias pública. por acompañarnos. Perdón, Perdón por tomarnos el debate de esa forma, Está pero bien es que un se tema apasionen. apasionante. Sí, está bien que se apasionen. Aprovechamos de entender más todo lo que pasa a propósito de la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. 11:06, hacemos una pausa y ya volvemos a Combinación Clave. Bien, una agüita de melisa no sería mala idea. En 3 minutos continuamos con más discusión, acá, en Combinación Clave.